Hola, el día de hoy vamos a hablar de una noticia interesante que es fuera de Chile porque quiero volver a mencionar más las noticias internacionales que siento que con lo ocurrido desde el octubre negro lo he dejado un poco de lado y en realidad es comprensible por la situación compleja. Pero quiero hablar el día de hoy de Suecia y particularmente sobre un hecho que no se menciona mucho en las noticias, podríamos decir tradicionales, pero que es importante y son los cientos de bombas que están explotando ahora en Suecia, que es un hecho recurrente hace un par de años aproximadamente, al menos desde el año 2017, no sabemos si tal vez partió un poco antes, y quiero que veamos el por qué se da, las causas y de dónde es la responsabilidad de esto en particular, y vamos a ver que tiene cierto rol también la llegada de musulmanes justamente a Suecia de los países árabes. Pero antes de continuar quisiera mencionar un par de cosas. Primero lamento la tardanza un poco en los videos de los últimos días. Llevo como 3 días sin hacer videos. Pero la verdad es que entre Navidad y también el hecho de que hoy día tuve un examen, que acabo de llegar de un examen, no pude haber grabado antes. Por eso también nos salió el video a las 8 de la mañana y los días anteriores no hubo video. Porque estaba estudiando y bueno, me fue bien en el examen, pasé, pero igual eso ocupa bastante tiempo y no pude por temas de tiempo subirlo antes. Y también quisiera agradecerle al miembro más reciente de la comunidad del canal, Agustín Martínez, que se convirtió justamente en un miembro más reciente de la comunidad del canal en decidir hacer un aporte voluntario a través de YouTube. Así que muchas gracias, Agustín, te agradezco tu aporte, es gracias a suscriptores como tú que este proyecto sigue adelante, te lo agradezco mucho y si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, los invito a mirar el comentario fijado abajo en los comentarios donde aparecerá información del tema. Pero vamos al detalle con respecto a qué es lo que ocurre en Suecia. Porque uno se preguntaría, ¿qué está pasando en Suecia? Muchas veces ustedes habrán escuchado especialmente a gente de izquierda hablar de Suecia como un paraíso, como el ejemplo a seguir. Bueno, Suecia está teniendo un problema bastante sustancial, importante, con bombas que explotan todos los años. Para que se hagan una idea, este año todavía no tenemos los números exactos, pero estarían oscilando entre las 100 y 200 explosiones que ha habido particularmente este año a partir de bombas. Y también el año 2018 se observaron 162 explosiones y se tuvo que llamar decenas de veces a los equipos antibombas de Suecia. Y el año 2017 no sabemos cuántas hubieron porque se sabe que ocurrieron bombazos, pero todavía no era una categoría criminal que estaba registrada de acuerdo a la policía sueca, entonces no sabemos el número. Entonces, al menos desde el año 2017 esto está ocurriendo, aunque insisto, se sospecha que esto habría ocurrido anteriormente. Y eso nos lleva a preguntar qué es lo que ocurre en Suecia, ¿qué está ocurriendo? A la vez que también vemos que han aumentado los tiroteos de manera sustancial en Suecia, porque también está habiendo muchos tiroteos con armas de fuego. Y eso tomando en cuenta que Suecia es uno de estos países con control de armas más bien estricto, para que noten que el control de armas muchas veces hace un perjuicio a la población local. ¿Y qué es lo que ocurre? El tema del colapso de la policía y particularmente tiene que ver con un cierto grupo de personas. En primer lugar, el aumento de las armas de fuego no es algo particularmente fuerte. En realidad, a lo largo de los años, y vemos que aquí hay consecuencias, el gobierno sueco fue limitando aún más la tenencia de armas. Ya en el año 2019 se propusieron y se empezaron a implementar leyes de control de armas más fuertes. Y ahora, años después, año 2019, podemos ver que hay numerosos tiroteos y que han ido aumentando a medida que se han hecho estas leyes de control de armas. Es algo lógico, lo hemos visto en otros videos y tiene sentido porque al final la gente que cumple la ley son los ciudadanos que siempre cumplen la ley y aquellos que son criminales y hacen todos estos temas, estos crímenes, en realidad, bueno, no cumplen la ley, como es lógico. El criminal, así, un secreto que hace que les podría contar, el criminal no cumple la ley. Yo sé, sí, una cosa que a uno le llama la atención, sorprendente. Pero como no cumplen las leyes y los otros sí, ellos se mantienen armados los criminales y el resto de la población no. Entonces al final aumenta el crimen, usualmente aumentan las muertes también. Eso ocurrió en parte en Suecia. Pero eso se suma con el problema que han tenido con la llegada de personas del Medio Oriente, particularmente aquellos que son musulmanes. ¿Por qué menciono esto? Porque los tiroteos constantes y bombazos constantes, aunque en Suecia puede ser algo más bien reciente, hay que ver también en partes del mundo donde es algo más bien común. Y lamentablemente en el Medio Oriente no es raro que haya atentados constantes, peleas entre distintos grupos étnicos y religiosos, haya numerosos tiroteos, haya bombazos. Es algo más bien como pan de cada día. Todos los meses mueren cientos de personas en distintos países del Medio Oriente por esas situaciones, ya sea por terrorismo, disputas domésticas, ataques entre grupos, etcétera. Y Suecia, bajo su gobierno socialdemócrata de centro izquierda y de tendencia más bien progresista, decidió hacer un par de políticas que en conjunto son bastante peligrosas. Por un lado, decidió el tema de empezar a importar de manera artificial a personas del Medio Oriente. ¿A qué me refiero con esto? Que
Suecia no tenía tantos controles migratorios, pero al principio, originalmente, permitía que la gente llegara de manera natural. ¿Qué significa de manera natural? Que tú no le estás pagando con dinero de impuestos del gobierno para traer gente artificialmente, como ocurrió en parte en Chile también con los haitianos, sino lo que tú dices, el que puede llegar por su cuenta puede entrar y ahí hacer sus temas. Eso cuando son más bien fronteras abiertas pero sin subsidios a la inmigración. Pero lo que hicieron los suecos es que, con argumentos de generosidad y de que hay que ser empático con otros pueblos, decidieron traer números sustanciales de manera artificial del Medio Oriente. ¿A qué me refiero con manera artificial? Con dinero estatal, público, pagado los impuestos de los suecos, empezaron a pagar para traer gente. Y después, cuando llegaron, ni siquiera es que los dejaran a su suerte y que ellos pudieran valerse y por esfuerzo surgir, que es lo que ocurría en Estados Unidos originalmente cuando tenían fronteras abiertas en el siglo XIX, en que llegaban a Estados Unidos pero no les daban ni un peso. Básicamente tenían que surgir por su propio esfuerzo y eso generaba también una cultura y unos incentivos de esfuerzo y desarrollo personal, a la vez que obligaba a integrarse con las comunidades locales. Pero eso no ocurrió en Suecia, porque ahí entra el estado de bienestar sueco, que es un error con este tipo de política, que además de que está quebrando y Suecia hace tiempo se está alejando del estado de bienestar, porque está perdiendo una cantidad brutal de dinero y ha tenido que empezar a privatizar desde los años 90 una cantidad inmensa de empresas públicas y servicios públicos, tanto así que Suecia es el país que más privatiza en todo el mundo, y ha empezado a tener que reducir constantemente estos derechos sociales, como lo llaman, que no son nada más que privilegios, porque el dinero no da y está generando endeudamiento y mal servicio. Eso, lo que a poco lo han ido quitando, pero sigue presente, ha generado incentivo a que muchas personas que llegan a ese país, y eso los que vivan en Suecia lo sabrán, de que personas no trabajen, porque la mentalidad del sueco es distinta a la mentalidad de alguien que es del Medio Oriente o de un latino. ¿A qué me refiero con esto? Que los suecos con toda esta seguridad social veían que era una vergüenza, algo que uno tenía que sentirse mal por usar esos servicios, que la idea es que uno se pueda valer por su cuenta, se desarrolla personalmente y veían todos estos servicios como podríamos decir, una canasta, una red que los sostuviera por tiempos muy pequeños de tiempo porque se veía muy mal culturalmente que ellos lo hicieran. Pero a medida que fueron llegando latinos, y ahí los chilenos tenemos algo de responsabilidad en eso también, y también el hecho de que eventualmente con la cantidad importante de árabes que empezó a llegar a Suecia, esa mentalidad no era así. Porque la mentalidad de esos pueblos era más bien, bueno, me están manteniendo, me dan una casa, me dan comida, me dan dinero y no estoy haciendo nada y me están pagando toda la vida. Entonces ellos empiezan a pensar, bueno, hay que ser tonto para no aprovechar esto. Si no estoy trabajando y me están dando dinero y me mantienen, esto es la vida de oro. Y se quedan y no hacen nada. Los empiezan a mantener. Y en el caso de los árabes se han empezado a formar guetos a lo largo de Suecia, en los cuales ahora son no-go zones, zonas a las que no puedes entrar si es que eres sueco, porque se ha hecho una concentración tal de musulmanes en esas zonas que se han formado básicamente pequeños reductos de países musulmanes ahí. ¿A qué me refiero? Que hay zonas donde la policía no entra, la policía está colapsada, hay bandas de islamistas que controlan esas zonas, hay tiroteos y bombazos constantes y se habla más árabe que sueco, porque se han tomado zonas de distintas ciudades o algunas veces pueblos chicos. Y eso ha generado, primero, que empiece a haber más problemas en Suecia. Ya sabrán que el problema de la inmigración, principalmente en Suecia, es muy controversial y choca particularmente por eso. Hay zonas que ya se parece que fueran otros países, porque hay algo con lógica, que si tú habitas un territorio solo con personas del Medio Oriente, vas a tener básicamente una zona de vida estilo medio oriental y va a ser como vivir en un país del Medio Oriente, porque lo que hace un país no es su tierra, sino su gente. En consecuencia, hay zonas que no han podido entrar y a la vez que esto ha generado más problemas con el estado de bienestar, porque cada vez tiene más carga y no da el dinero para mantenerlo, tienen que retroceder más, lo que enoja a la izquierda más radical, justamente porque no quieren cortar eso, aunque en la práctica no dan los recursos para hacerlo, y eso molesta también a la derecha en general, porque están gastándose recursos en gente que es del extranjero y además creen que es un sistema que no funciona, lleva a que eventualmente haya conflictos. Pero también ha llegado a tal punto que la policía ha colapsado en muchas partes de Suecia y en esas zonas no-go las personas han tenido que empezar a ir de vuelta a lo que tradicionalmente de manera natural surge, que es la seguridad privada. Y ha surgido de manera sustancial la seguridad privada en zonas donde musulmanes están con mucha presencia, porque justamente la policía no llega a esos lugares, no quiere entrar a esos lugares o simplemente no es eficaz en esos lugares. Y han tenido que recurrir justamente a organizaciones ciudadanas como los chalecos amarillos que se usa de referencia aquí en Chile o policía privada que dé temas de seguridad. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de todos estos hechos? En primer lugar, hay un problema.
que tú cuando pones estos estados de bienestar, todos estos sistemas del Estado que te otorgue más, que tanto se está pidiendo en Chile, generas malos incentivos, porque tú le das a alguien, a una persona, algo que tiene que salir del bolsillo de otra persona a cambio de nada. Y eso genera el incentivo que hay personas que tal vez sí lo vean como algo temporal, pero dependiendo de la mentalidad cultural o individual de ciertas personas, muchos se van a aprovechar. Al menos en los latinos y los árabes aprovecharon mucho esa situación en Suecia y genera malos incentivos de gente que por generaciones no quiere trabajar y se convierten básicamente en cargas de aquellos que sí aportan trabajando y que están constantemente siendo los que producen. Una situación similar se da en Argentina. Hay otro problema, que a medida que esto causó la llegada importante de personas del Medio Oriente, se empezaron a formar guetos, porque llegó una cantidad muy alta de gente, porque hay un punto en que la llegada masiva de un grupo de personas no logra integrarse bien, porque si son números muy bajos, están obligados a integrarse. Pero si son números muy altos de personas que llegan de otros países, normalmente se asocian con los que son de su mismo país y empiezan a formar guetos. Eso pasó en Suecia. Y eso mezclado con las situaciones que ocurren en el Medio Oriente, que muchos musulmanes son más bien radicales, hay muchos actos de violencia y tiroteo. Y anterior a esto, casi parece una coincidencia, uno pensaría, bueno, pero si hay más violencia, por lo menos los ciudadanos suecos se van a poder defender con armas de fuego, para su legítima defensa. Pero antes de eso, justamente el gobierno sueco y numerosos políticos suecos, tanto de la derecha como de la izquierda en general, empezaron a empujar leyes de restricción para la tenencia de armas, porque decían que era peligroso que la población estuviera armada. Entonces ahora, cuando empezaron a llegar personas que no cumplen la ley y que tenían acceso a armas por el mercado negro, los ciudadanos suecos no pudieron justamente protegerse. Lo único, entre comillas, positivo de todo esto es el hecho de que en primer lugar ha resurgido el tema de la organización ciudadana y la seguridad privada dentro de lo que es Suecia, porque no les queda otra alternativa y ahí las personas empiezan a darle más confianza a estos servicios en contra de lo que es el Estado, y que esto probablemente de manera muy probable va a tener que hacer mayores recortes al estado de bienestar y continuar con las políticas de privatización y desregulación, a la vez que probablemente con bajas de impuestos del Estado sueco. Porque ya en el pasado, incluso cuando los números de inmigrantes en Suecia no eran tan grandes, no era sostenible, pero ahora con mayor razón, mientras más gente llegue, más de estos problemas tienen, menos sostenible es justamente ese sistema. Y yo solo espero que eventualmente haya partidos políticos suecos que empiecen a empujar una tendencia más libertaria o estilo partido republicano en los Estados Unidos y vayan a una sociedad más, podríamos decir, de más libre mercadista, con menos intervenciones estatales, que facilita a las personas la tenencia de armas para defenderse, a la vez que facilita también la creación de organizaciones de seguridad ciudadana, como también de seguridad privada que puedan dar temas de seguridad. Y bueno, esperemos que puedan controlar este tema, porque lamentablemente un porcentaje no menor de la población sueca ahora es árabe, y estos problemas son algo que vienen de esas culturas porque es algo que ocurre de manera regular en el Medio Oriente. Y es algo lógico, si trae gente del Medio Oriente, esa gente probablemente va a actuar de la misma manera que actúa en su país de origen si es que los traes en números suficientemente grandes. Y eso es traer tanto las virtudes de una población como también los problemas que ellos puedan tener.